Acaba de cumplir 40 años, es amado por unos, es odiado por otros y se convirtió en figura el 2011 cuando en la ENADE y frente a todos los empresarios les dijo lo que probablemente no querían escuchar, que el modelo que habían creado e implementado se había dedicado a crear ineficiencias y que llegaba a su fin. Era el tema además de su primer libro, El derrumbe del modelo. Hoy acaba de presentar su cuarto libro. Se llama Autopsia de qué murió la élite chilena y en su portada aparecen políticos de todo el espectro, aparecen eclesiásticos, aparecen lobistas y aparecen empresarios. En este capítulo de CNN Íntimo vamos a conversar con su autor, que es nieto de un socialista español que llegó huyendo de la guerra civil, hijo de uno de los ideólogos de la UDI y papá de Alessandro, que tiene 3 años y que todavía no sabemos qué rumbo va a seguir. Es el señor y el sociólogo Alberto Mayol, protagonista de esta edición de CNN Íntimo. Alberto, gracias por este espacio con nosotros. Matilde, muchas gracias a ti. No, además de la casa, de Así es. Panelista estable de Ciudadanos. Bueno, lo primero, cumpliste 40 años hace muy poco. Sí. ¿Significa, marca algo cumplir 40? La verdad es que no me significó nada importante. Eso, como que cuando me acerqué a los 40 fue más terrible, como a los 37, 38, como que ahí recién dije, oye, me acerco a los 40, pero ya cuando ya llegué a los 40 ya lo había internalizado. Ya fue. Ahora, bueno, vamos a hablar primero de este libro que me llama la atención porque, claro, el derrumbe del modelo, autopsia, como son todos terminales, por lo menos los nombres de los títulos. Sí. ¿Cuándo empezó este lead que vemos acá a cavar la tumba? Mira, hay un concepto que a mí me gusta harto, que es el concepto de crisis que tiene Aristóteles. Aristóteles en la tragedia griega, explicando las tragedias, él dice que la crisis no es en lo que estaríamos hoy día, por ejemplo, que es cuando es evidente que hay algo que se está cayendo, sino que ocurre cuando todas las condiciones están para que eso acontezca. Entonces, por ejemplo, para mí, a mi juicio, el momento clave es el triunfo de Sebastián Piñera. Hasta el triunfo de Sebastián Piñera, el empresariado y el sector político aparecían como elementos separados. Y por tanto, los ciudadanos iban y reclamaban a los políticos las cosas que le pasaban con los empresarios, ¿ya? Y los políticos hablaban con los empresarios y supuestamente llegaban a algún acuerdo para resolver los problemas, ¿ya? La gente no confiaba mucho en los políticos desde el punto de vista que los encontraban incompetentes, que eran flojos, no hacían las cosas, pero no era que no desconfiaran de la relación que tenían con el empresariado. Y tampoco desconfiaban en gran medida del empresariado, de hecho eligen un presidente empresario. Pero en ese instante se junta y toda la élite se convierte en una sola cosa. En ese momento están todas las condiciones para que el dinero, el poder político, el poder religioso, todos los poderes reunidos en un mismo espacio, sean visitados, visibles desde una ciudadanía que empieza a decir, bueno, pero están los de arriba y estamos nosotros, no hay otra distinción relevante. ¿Y antes no tenía esa visión? Esa visión se fue construyendo con el tiempo. Los datos empiezan a mostrar ciertos niveles de, por ejemplo, hay datos bien impresionantes a mi juicio. Normalmente, si crece un dato de un sector, de un conglomerado político que es de izquierda, debiera bajar el de derecha. Y si sube el de derecha, bajar el de izquierda. Resulta que los datos lentamente durante la transición se empezaron a comportar iguales. Subía a la derecha y subía a la izquierda, ¿ya? O bajaba a la derecha y bajaba a la izquierda. Eso significaba que se empezaron a convertir en la misma cosa, ¿ya? Pero eso es relativamente intenso hasta el 2010 y muy intenso desde 2013 en adelante. Muy, muy intenso. Entonces, ese fenómeno es lo más llamativo, a mi juicio. Yo creo que ahí se empieza a configurar ahí está la crisis. Uh-huh. Después viene el momento en que nosotros nos damos cuenta. En la tragedia típica, en Edipo, digamos, Edipo cuando se casa con su madre y ha matado a su padre y se convierte en héroe porque mata a un dictador, Edipo no sabe que lo ha hecho, pero ya, dice Aristóteles, ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir para que haya una tragedia. No se ha dado cuenta nomás. Cuando se da cuenta viene el reconocimiento. Nosotros hoy día nos dimos cuenta de que esto era así, de que había una élite empresarial y una élite política que estaban en la práctica coludida, eso es lo que la gente trata de visualiza,
y que además esto estaba subvencionado moralmente por gran parte de la iglesia, sobre todo la iglesia de élite, y que estaba más subvencionado por muchos medios de comunicación que no tenían ninguna visión alternativa, y todo esto era una gran coalición en el fondo, un gran pacto. Ahora, en las encuestas arrojan esto, cae la derecha, cae la izquierda, es la única parte, cae la iglesia, cae las Fuerzas Armadas. Claro. Las Fuerzas Armadas todavía no caen a este nivel. Claro, pero cayeron un poquito, cayeron 17 puntos, pero vienen de estar muy arriba. Entonces, hay que ver qué pasa con lo que sigue aconteciendo. ¿Ese es el certificado de función o no se han dado cuenta? No, yo creo que no se han dado cuenta todavía. Porque en el fondo las élites muertas, y esto ha pasado muchas veces en la historia, por eso hay que diferenciar el concepto de muerte política con el concepto de muerte en términos biológicos. O sea, el muerto político no es el político que se fue para la casa. ¿Ya? En política, lo primero que hace un muerto es tratar de que nadie se entere que está muerto. Y uno va a ver siempre en la historia políticos, candidatos que están tratando de sostener de que ellos están vivos. Bueno, hoy día tenemos muchos candidatos en todo el espectro del panorama político, sí, desde la UDI hasta, bueno, el Partido Comunista todavía no ha dado señales de tener un candidato a la presidencia, pero sí, ¿todas esas figuras pertenecen a esta categoría? Sí, están todas dentro del pacto. Lo único que uno podría decir que han jugado dentro y fuera del pacto, un poco más dentro de ese bloque, son el Partido Comunista y los que están por fuera de la nueva mayoría, Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista con Gabriel Boric o la Izquierda Autónoma con los que estaban separados de Boric. Esos grupos de alguna manera están fuera de esa lógica, pero en cualquier caso estamos en presencia de un proceso en el cual lo que probablemente vamos a estar visualizando es cómo esta élite intenta generar transformaciones internas para poder renovarse, para poder ofrecer algo nuevo, pero en una condición en la cual yo creo que hoy día no hay posibilidad alguna de rearticular el pacto tal como estaba. Lo que hay que hacer es hacer... explicas que, por ejemplo, las figuras que más suenan son Sebastián Piñera, sí, Ricardo Lagos, esos son las figuras más fuertes. Isabel Allende, por un lado, claro, podría haber una renovación en Manuel José Sandón, también yo no sé qué va a pasar con Marco Enrique Ominami, si sigue siendo viable su propuesta política después de todo lo que estamos conociendo. Puede ser candidato, pero no creo que tenga capacidad de vertebrar el proceso futuro. Entonces, ¿cómo explicamos estos candidatos? Es que eso pasa siempre, además. Eso es lo notable. Lo notable es que en la historia es muy raro que pase algo distinto. O sea, lo normal es que, muerta una élite, los grupos disidentes, si no son muy osados, ¿ya? No logran penetrarla, no logran ganarle. Y entonces lo que termina pasando, cosa de ver la historia de Chile, año 1920, gran crisis por la emergencia del proletariado, la cuestión social, nuevos actores, gran crisis de la élite oligárquica del siglo XIX. Aparecen figuras nuevas, esas figuras nuevas entran en pacto con las figuras anteriores, Arturo Alessandri, ¿ya? Un disidente que rápidamente entra al pacto, ¿ya? Y de ahí para adelante nos damos la vuelta a 40 años entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo, 2 veces cada uno, ambos ministros de los radicales en distintos momentos, o sea, nos damos la vuelta siempre con el mismo proceso, hasta recién en los años 60, o sea, tú puedes estar mucho tiempo en decadencia sin que finalmente se logre salir. En casos muy contados en la historia, aparece un grupo disidente y dice, yo me hago cargo, yo me llevo esto. Y eso pasa, no sé, en los líderes religiosos, Jesucristo, Mahoma, eso pasa ahora lo que está tratando de hacer Trump en Estados Unidos, lo que hace Pablo Iglesias en España. O sea, ¿y en Chile quién se está haciendo cargo de eso? No, pues hasta el momento lo que tenemos es que los actores disidentes, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, la gente del PC, han estado como midiendo la acción, no están... A ver, Pablo Iglesias se levantó los últimos 2 años cada día, ¿ya?, a destruir al Partido Socialista Obrero Español, sin importar si significaba que la derecha iba a ganar en tal elección, en tal o cual... sin importar. O sea, dijo, yo los voy a destruir porque son unos traidores y se acabó, no hay nada que discutir acá. Él fue con todos los días y fue a la guerra todos los días y su única ley es que al día siguiente él tenía que sobrevivir. No era ganar, solo sobrevivir. Y lo logró. Entonces, hacer eso es muy difícil porque si tú pierdes, perder en política es terrible, ¿no? Cuando se pierde normalmente hace mucho frío. Y a los chilenos no les gusta mucho el frío. Entonces nadie se atreve demasiado. Yo creo que en general eso es lo que tranquiliza a estas élites, que hoy día uno de los grandes poderes de todas las élites en el mundo es exportar sus problemas. Y hoy día tú ves que entonces las denuncias son como para todos.
Globalizamos todo. Ahora, ¿de qué se murió esta élite? Bueno, la forma específica que adoptó la muerte de esta élite es por el lucro, que también es una cosa que pasa mucho en la historia, que es la acusación de lucro que nosotros tenemos, no es el lucro realmente, no es que la gente, no es porque ganaron plata, es porque a partir de un conjunto de privilegios sociales y políticos, esos conjuntos de privilegios permitían obtener ganancias en situaciones de relativa improductividad. ¿Ya? Eso es lo que la gente denuncia, o sea, gente que no merecía eso, que rompió el pacto. O sea, el gran pacto cultural de toda esta transición fue el mérito. Nos dijeron, si usted estudia, si usted trabaja, si usted es un emprendedor, usted va a poder subir. Y eso es lo que se acabó. Eso es lo que se desmorona cuando tú ves que la gente que gana coludiéndose o gana porque tiene capturado el aparato de Estado o un municipio o que en cualquier caso la fórmula legítima que a ti te dijeron, ellos nunca la ocuparon. Claro, con la exclusión. El poder económico se comió el poder político y el poder económico cayó. Y el poder económico se come el poder político y el poder económico por definición no produce legitimidad. Por tanto, el poder económico lo que hace es que llevó ilegitimidad a la política también, y después de eso no hay manera de vertebrar los procesos políticos, porque no hay política. Pueden haber políticos, pero no hay política. Ahora, siempre cada una de las coaliciones políticas en Chile tuvo su razón de ser, y tú lo explicitas acá en tu libro, que por ejemplo, en ese momento la concertación de los partidos políticos tenía como razón de ser terminar con la dictadura y establecer, llegar a la democracia. ¿Cuál es la razón de ser de hoy? Bueno, la razón de ser de hoy, la nueva mayoría tuvo una razón de ser. La razón de ser podía ser falsa, verdadera, bien hecha o mal hecha, pero era una razón de ser. La razón de ser era que la nueva mayoría iba a hacerse cargo de las demandas que habían provenido de los movimientos sociales. ¿Ya? Y esa era una razón de ser. Pero hoy día, cuando ya la nueva mayoría se ve que está en franca decadencia, ¿cuál es la razón de ser para que alguien asuma esa razón de ser? Terminar el gobierno, esa es la razón de ser. Terminar el gobierno y ya. Entonces, y cuando tú te estás preocupando de terminar el gobierno, la oposición dice, bueno, podemos tratar de que esté tan inestable que hasta tengan que terminar el gobierno antes. O sea, ya da lo mismo, porque no perdió todo sentido, no hay líneas divisorias. Pero ojo, eso le pasa a la nueva mayoría y a la derecha ya le pasó. Lo que pasa es que hoy día no es crítico, porque a la derecha ya le ocurrió. La derecha, lo único que ha dicho, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Pero no pone nada sobre la mesa. Entonces, tenemos dos grandes sectores políticos que no están ofreciendo nada. ¿Qué pasó con la Iglesia y con las Fuerzas Armadas? Bueno, la Iglesia fue un actor muy importante en todo este proceso, porque cuando llega la transición había que inyectar legitimidad. Y los dos grandes inyecciones de legitimidad eran, por un lado, la concertación, que esa política venía a haber estado asociada al mundo sindical, al mundo de las poblaciones, al movimiento estudiantil, a la Iglesia disidente, ¿ya? Entonces, esa legitimidad, y por otro lado la Iglesia, que venía a decir, mire, esta transición es santa, es correcta, está perfecta, y nosotros estamos dispuestos a mediar y ayudar a evitar los conflictos. La Iglesia, esa Iglesia fue elitizándose en la transición chilena, perdió ese contacto con la ciudadanía, y ya después los casos de abuso destruyeron por completo, porque apareció este concepto de abuso que ya había aparecido respecto a la élite económica y política, también en la Iglesia. Y en ese instante no tenía derecho a mediar porque no tenía, su base moral no existía. Entonces la Iglesia pierde capacidad política en la práctica, y eso le ha pasado no solo en Chile, le ha pasado en el mundo. Ahora, porque frente a esta crisis de la Iglesia aquí en Chile, surge un Papa que aparentemente está haciendo reformas, sí, es popular, pero esa popularidad y esa cercanía no está llegando acá. No, porque además Chile, el episcopado chileno, pertenece al grupo que vendría a ser de Juan Pablo II en el Vaticano. Este Papa llega a un acuerdo con Ratzinger, que Ratzinger venía de estar con Juan Pablo II, pero nunca se notó después que nunca estuvo de acuerdo. Y hace grandes reformas, las grandes reformas son de Ratzinger más que de Francisco I. Francisco I es más carismático. Y después de eso, ellos arman un pacto, porque el gran tema ahí es el área financiera del Vaticano. Ahí está donde está el gran problema, y el sector financiero es muy poderoso. Y están trataron de votar a Ratzinger, en un momento trataron de votar a Francisco. O sea, es una situación bastante delicada. Y los sacerdotes chilenos que están, los obispos, los cardenales chilenos,
están más bien por la perspectiva de que vuelva esta iglesia más conservadora. Por tanto, ellos no han girado prácticamente en nada. Salió una carta pastoral por ahí donde decían alguna cosa contra el lucro, pero de ahí para adelante, 2012, de ahí para adelante nada. Y estas Fuerzas Armadas que en un tiempo ganaron legitimidad con la gente, recuerdo en el tema de Antuco que se veía que el pueblo de Chile estaba con su ejército que se había reconciliado. ¿Qué pasó hoy con las Fuerzas Armadas? Mira, nosotros lo estamos investigando ahora y la verdad es que pasa algo que es bien interesante. La gran legitimidad de las Fuerzas Armadas son los conscriptos. La gran legitimidad de las Fuerzas Armadas es que la mayor parte de los chilenos que viven en las distintas partes del país, cuando son jóvenes y sienten que no tienen oportunidades, se enrolan en las Fuerzas Armadas. Y entonces la vinculación de las Fuerzas Armadas no es a través de los generales, de los líderes, no es a través de aquello. La vinculación es cotidiana del día a día. Y por tanto la gente nos dice en las entrevistas, no, lo que pasa es que esos son los de arriba, ¿ya? Pero la gente, los de abajo son distintos. Y ellos son los que están en los terremotos, son los que ayudan a levantar las cosas, son los que muchas veces en muchos poblados en algún momento tienen que ir y ayudar a, se hacía mucho antes, ahora se hace menos porque ya han llegado a colegios a más partes, pero enseñar a leer, a escribir. Entonces, todas esas dinámicas ya obviamente generaron una vinculación muy fuerte. Y más aún, son personas que tienen beneficios sociales, mucho más que la otra persona. Por tanto, tener pareja a alguien de las Fuerzas Armadas es bueno. Hay gente que tiene una comunidad de prestigio importante. Entonces, obviamente, no cae tan fuerte, pero hoy día la legitimidad de la parte de arriba de las Fuerzas Armadas es nula. Ahora, bueno, estamos en la mitad del caso Cheire. Sí. ¿Cómo es posible desde lo político? Porque desde lo judicial todavía hay una investigación que seguramente va a ser larga, está además en el proceso antiguo, pero ¿qué pasa desde lo político con Juan Emilio Cheire? A ver, lo que se pone en juego con Cheire son dos cosas, a mi juicio. Uno es el rol de los militares en la transición y el segundo es el concepto de transición. O sea, Cheire para estos efectos es como si Lagos va de candidato, es un plebiscito de la transición en el fondo. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la transición. En el caso de Cheire, yo creo que se abren estas dos rutas. Por un lado, este militar que la pregunta entonces es, si él fue vestido de santo, pero no era tan santo, ¿ya? No sabemos si fue culpable o no culpable, pero santo no era, digamos. Si no era tan santo, tenía información y sabía. Pero todos tenían que saber y hay que entender el contexto histórico que era el argumento que se da. Bueno, entonces, cuando se llega a la transición, se tomó la decisión de estar con aquellos que habían sido partícipes, aunque sea en segundo grado, cómplices pasivos en la frase de Sebastián Piñera, ¿ya? Y se aceptó eso. La pregunta es... ¿Y era posible haberlos descabezado? Porque a esa edad posiblemente todos habían participado en algo, todos los que habían llegado a un nivel como Cheire. ¿Era posible descabezarlo en el contexto político? Yo no tengo ninguna duda de que sí. Ahora, obviamente yo no estaba en el momento, pero yo no tengo ninguna duda de que sí porque hay una razón que es muy simple, y es que aquí el golpe de Estado no lo organizó Chile, lo organizó Estados Unidos. Entonces, el actor principal que tenía que apoyar el golpe ya no estaba. El actor principal estaba apoyando la transición, financió la campaña del no, participó en el proceso transicional, y esto ya había acontecido 10 años después. O sea, estamos hablando de una situación completamente diferente. Pinochet había sido detenido en Londres por el contexto internacional era imposible. La reforma procesal penal llegó fomentada por las empresas norteamericanas. O sea, estaba lleno de condiciones en las cuales evidentemente no había condiciones externas para haber hecho un avance militar. Tú podías descabezar lo que quisieras. Tal vez considerabas que no era recomendable, pero reconócelo. Simplemente, mire, ¿sabe qué? Estas son las Fuerzas Armadas que tenemos, ¿ya? Pero no vestirlo. Pinochet estaba vivo todavía. Pinochet estaba vivo todavía, pero además tú te habías comprometido mundialmente a juzgarlo porque no lo habías juzgado en Londres y no lo hiciste. Bueno. Entonces, evidentemente aquí hay a ver, eso fue por un lado. Y por otro lado está el tema de la transición propiamente tal, o sea, el significado de Cheire para la transición, que es enorme, que significa... A ver, aquí hay un pacto muy simple. A los militares en este pacto, en esta estructura del pacto, había que ir bajándolos, ¿ya? Ir sacándolos. Pero para ir sacándolos, cada vez que se les fue sacando, se les fue dando algo a cambio, ¿ya? Al principio era algo político, después fue algo económico, ¿ya? No cuestionar la ley reservada del cobre, no cuestionar los sistemas de pensiones del mundo militar y además armarles presupuestos para su operación. O
O sea, tenía por 3 lados fondos que llegaban, concurrían de gran tamaño, de gran cantidad, a tal punto que cuando el cobre no está alto, estamos hablando de que se puede ir el 80% del dinero que llega al fisco se va a las Fuerzas Armadas. El 1% del PIB va destinado a financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas. Así es. Bueno, ese era el contexto de lo que ocurrió con Cheire. Tenemos que esperar lo que pase a nivel judicial, pero desde una perspectiva de él, si él conocía, si él estuvo, si él lo vio o no lo vio, él debió haber asumido, sabiendo él lo que sabía. O sea, lo que debió haber hecho es que no sé si lo hizo, porque ahí está la discusión política, y es habérselo contado a los líderes políticos, haber dicho yo estuve en esto otro, y el gran planteamiento es decir, mira, está muy bien, yo puedo asumir, pero no me hagan santo. Ahora, y él no solo no le molestó, sino que estaba encantadísimo de ser santo. A Cheire lo odian desde muchas partes. O sea, tiene este tema de derechos humanos que ahora está saliendo y están saliendo los testigos, los testimonios, pero también desde el mundo militar lo odian por traidor. Claro, porque el gran tema es que él llega con una agenda de derechos humanos al interior del mundo militar, él llega a tener que hacer, se le pide un conjunto de cosas también. O sea, ¿Y qué está pagando hoy entre esas dos cosas? Bueno, el problema es cuando tú quieres sacar promedios de aquellos que no tienen promedio, cosas que no tienen promedio. O sea, en el mundo político divide el mundo en dos. Por algo existe la izquierda y la derecha. O sea, estas cosas, el centro es simplemente aceptar algunos elementos de un lado y algunos elementos del otro, pero no hay un centro propiamente tal. Lo que le ha significado a la política es que hay una fisura que divide el mundo. Bueno, tú no puedes, en medio de esa fisura, tratar de sacar promedios y gobernar en los promedios, que eso fue lo que pasó en la transición. ¿Ya? Y Cheire es el gran símbolo de eso. Muy bien, Alberto, tenemos que hacer una pausa. Los dejamos invitados para que sigan con nosotros. Vamos a seguir hablando desde el punto de vista de la sociología de una persona que tú definías hace 3 años, que era como una especie de virgencita que no le pasaba nada, que era amada por el pueblo. Tú citas también en este libro que, de acuerdo al Financial Times, Bachelet podía traficar con osos panda sin dañar su imagen. Sí, pues. Fue cabal peor que los osos panda, eso es lo que queremos hablar con Alberto. Seguimos aquí en CNN Íntimo, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto al sociólogo Alberto Mayol. Estamos en el departamento que él usa junto a su equipo de investigadores para trabajar en este libro, en investigaciones de la USACH. Alberto, bueno, estábamos hablando del fenómeno Bachelet, que sin duda es un fenómeno digno de estudio y que tú acá recoges una publicación de este Financial Times que es bastante coincidente con una tesis que tú tenías de esta teoría de la incombustibilidad de Bachelet. El libro, el artículo de Financial dice que ella podía traficar esos pandas sin dañar su imagen. Sí, eso, a ver, lo que pasa es que efectivamente... ¿Qué pasó, vos? Mira, a mí me pasó el año 2005, haciendo una investigación sobre otras cosas, aparece esta figura de Bachelet y me doy cuenta que hay un elemento que no tiene nada que ver con la política, que tiene que ver con cómo culturalmente se producen ciertos pliegues. Ella simbolizaba el dolor de la gente, además era médico, podía superar el dolor, y además había logrado perdonar lo que a ella le habían hecho, lo que le habían hecho a su padre, lo que le habían hecho a su madre, y había perdonado a los militares, había trabajado con ellos, por tanto era la superación del dolor, de la culpa y además el perdón. Y eso es pura energía cristiana. Entonces ella, sin ser cristiana, ella depositaba toda la cultura cristiana chilena en un solo nombre que era el de ella. Y de ahí para adelante, si tú te fijas, ella emprende una ruta política
donde ella tiene mucha popularidad y muy poco poder político real. Su gobierno, primero, es un gobierno muy exitoso en números, pero ella no es exitosa. Su proyecto político fracasa a los 2 meses. El gobierno ciudadano dura hasta, creo que el 2 de junio ella declara que nunca había dicho eso, y lo había dicho, ¿ya? Y se acaba, renuncia y simplemente se le ofrece un mundo hacia adelante en el cual se gobierna desde Hacienda, se gobierna desde otros sitios, donde ella tiene una capacidad de gobierno muy mínimo y donde no se lleva a cabo su proyecto. Ella sí tenía la capacidad de gobernar. Pero la popularidad no es todo. Tú tienes que, y eso es una de las cosas importantes de entender, el poder no está en las personas, sino que en las relaciones. Entonces, alguien que no vertebra un grupo político, ella no tenía en su gabinete político a nadie que estuviera cercano a ella. No tenía... Estamos hablando del primer gobierno. Del primer gobierno, a nadie. Ya, ahora viene el segundo gobierno, donde aún parecía que tenía más poder. Lo tenía, tenía más poder y hace una apuesta más inteligente y una apuesta más sólida. Y pone un equipo que no era completo, pero era casi todo su equipo central, muy personal, cercano. Muy cercano, lo pone en la moneda. ¿Ya? Y eso, en la cultura de partidos políticos en Chile, fue considerada una tradición por parte de los partidos políticos de la nueva mayoría, y fue considerada una tradición por parte de los empresarios que decían, bueno, pero estos tipos quieren hacer las leyes sin consultarnos. O sea, Arenas dice, no se va a cambiar una coma al proyecto de reforma tributaria, nosotros vamos a tomar estas decisiones. ¿Ya? Eso era un cambio en la estructura de la élite. Y ahí empiezan a recibir fuego, comillas, amigos, porque ellos habían logrado convencer desde el empresariado hasta el movimiento estudiantil. Había sido un trabajo importante y el nombre de Bachelet había logrado armonizar todo eso, precisamente por esta capacidad que tiene ella cultural, de relación con la ciudadanía. Avanzan en ese camino, por un lado lo hacen mal, además los proyectos no son buenos, pero además de hacerlo mal hay un factor muy decisivo y es que hay mucho roce interno, muchas dificultades, es un programa de gobierno que no tiene solidez, se hizo ambiguamente y empiezan a crecer aquellos que quieren que no funcione esto, incluso desde dentro de la nueva mayoría. Y Michelle Bachelet no tiene la capacidad política nuevamente de sostener esto, en vez de durar 2 meses, dura 1 año. ¿Ya? Y viene el realismo sin renuncia, que en realidad es la renuncia. Cuando tú dices, internamente también había gente que no quería que esto resultara. ¿En quién estás pensando? Bueno, gran parte de la democracia cristiana, el grupo, como dijo, siguiendo la nomenclatura que puso Pepe Out, del grupo controlador de la DC, digamos, Guterres Martínez, Ignacio Walker, evidentemente no querían, pero además había muchos dentro del PS, como Escalona, en cierta medida Andrade, que no querían tampoco que hubiesen grandes transformaciones, que estaban apostando a una cuestión de un gatopardismo bastante más radical de lo que se estaba armando. Ahora, finalmente, ¿qué pasa con estas reformas? Porque ella promete un gobierno reformista muy ambicioso, que genera mucha expectativa. Esas expectativas no se están cumpliendo. Vino el realismo, vino la renuncia, viene esta baja, en el ámbito económico, que cada vez se está sintiendo más. ¿Qué va a pasar con toda esa expectativa y tal vez esa frustración? Bueno, el problema de cuando gobiernan los ministerios de Hacienda, ¿ya? O los criterios que pone Hacienda sobre la mesa, el problema es que obviamente los ciudadanos sienten que no hay política y que no hay una respuesta. ¿Pero eso ha pasado otras veces? Sí, pero resulta que pasaba en un momento donde había bonanza y donde había plata dando vuelta y había capacidad de circulación y sobre todo habían créditos baratos y podías endeudarte hasta el infinito. Hoy día, en la medida que hay más riesgo, aumentan los precios de los créditos y cambia la capacidad de consumo. Esta es una sociedad que integra vía consumo. Es un escenario muy difícil, no solo para Bachelet, para quien quiera que venga o para toda la élite. Esto no está funcionando. Y el realismo se estableció desde allí. El realismo es que también se está gran parte del país movilizando. El realismo es que la gente está muy molesta. El realismo es que la gente quiere educación gratuita, que quiere mejores pensiones, que no quiere el sistema de ISAPRE. Ese es el realismo. Pero ¿cuál realismo nos queda? El realismo que dice Hacienda. No nos podemos pasar 3 puntos del PIB. ¿Ya? Entonces, la gente puede decir, ya no nos podemos pasar 3 puntos del PIB, pero yo de verdad... La gratuidad universal podría llegar en 40 años más, en 30 años más. Claro, entonces tú dices, a ver, momento. No se habló nunca más de las pensiones. Ahora... Pero se abrió la conversación. Lo que va a pasar aquí es que se abrió una conversación, en términos históricos. Y esta conversación no va a detenerse. Si alguien pretende que esto cambie y que mañana volvamos a hablar de que la delincuencia es lo único importante para el presente, el futuro inmediato y el futuro posterior, no es real.
¿Qué es el discurso político de Chile Vamos? De Chile Vamos, que es el discurso político que se trata de instalar desde Paz Ciudadana, que es el discurso político que funcionó durante la transición, ¿ya? Con uno de los países más seguros del mundo, mientras decíamos que estaba lleno de delincuentes, con uno de los países donde decíamos que había puertas giratorias en la justicia, y éramos el segundo país con más presos del mundo. Entonces... Ahora, volviendo un poco al tema y a la figura de Bachelet y este liderazgo, ¿cuándo cayó el liderazgo de Bachelet? A ver, la primera caída es la salida de Peña y Lillo. O sea, cuando tú apuestas a la política, ella antes no apostó a la política, ella renunció a la política y se dedicó a ser ella, a hacer su liderazgo desanclado en la política. Entonces, pudo sobrevivir, la política pasaba por un lado y ella por el otro. Y ella cada vez que quería intervenir en la política no podía, porque ella vivía en el mundo celestial, cristológico, digo yo en mis investigaciones, ¿ya? En este mundo celestial donde ella era buena y santa. Pasa el tiempo y ella apuesta a la política. Y cuando tú apuestas a la política nunca puedes retroceder. En política retroceder es horroroso. Ella retrocede con Peña y Lillo, porque tú puedes sacar a Peña y Lillo y poner a Javiera Blanco, que era tan cercana a ella como Peña y Lillo. Y listo, da la señal potente. Me pueden sacar a uno, pero habrá otro. A Piñera le sacan a Gils Peter, su mano derecha, pone a su primo hermano. Dice, saquen a quien quieran, yo tengo otra persona de confianza. Ahora ella acepta que le pongan 3 de los 4 ministros que están en el gabinete político, están en contra de las reformas de ella. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Entonces se debilita políticamente y por tanto en ese momento ella empieza a caer. Y después... ¿La gente cae con cabal? Claro, por supuesto, porque esa era una oportunidad de oro para Bachelet y para toda la élite. Para toda la élite. Junto con el caso La Polar, ese caso, La Polar, y el caso Cabal eran 2 momentos centrales. Porque en el caso Cabal, si Michelle Bachelet ese viernes se devuelve a Santiago, aterriza, da una declaración a todo el país de que ella considera que es gravísimo lo acontecido, que ella no solo no está informada, sino que lo considera una situación muy grave porque puede, si bien es un asunto ente privado, ella considera que se puede leer como un privilegio de su hijo. Y ella está en contra de los privilegios, está luchando contra los privilegios, y por tanto él le pide la renuncia a su hijo, y más aún le pide como persona, pero no lo puede obligar porque es cosa de él, a que deshaga el negocio. Si en ese momento ella hace eso, ¿a cuánto sube? 60, 70, 80. Aparece Cristo de nuevo. ¿Ya? Lo mismo que le pasa a Piñera con La Polar. Si Piñera en el caso de La Polar, que fue uno de los primeros casos donde el malestar con el empresariado era tan fuerte, con el malestar con la élite era tan fuerte, tan masivo, con muchos créditos repactados por todos lados. Si Piñera va y dice, ¿sabe qué? Voy a cerrar La Polar, voy a caucar todas esas deudas y voy a recolocar a los trabajadores de La Polar en otros trabajos. Nosotros no permitiremos, porque defendemos la libre empresa, que las empresas hagan cosas como esta. Entonces, esa falta de señal discursiva de que aquí trazamos una línea, y existe un mundo y existe el otro, lo correcto y lo incorrecto, esa señal, esa ausencia de señal es la que desgasta a la élite. Y Michelle Bachelet, el último bastión para salvar a la élite, ¿no? Se cae ahí, y lo notable, de esta lógica trágica que tiene esta escena, es que estaban todos felices de que cayera Bachelet cuando estaban cayendo ellos mismos con ella. Ahora, ¿tú no ves que esta caída pueda tener un rebote? Porque No, Bachelet cayó en su primer gobierno con el tema del Transantiago y logró subir y terminó muy, muy arriba. Incluso Piñera también terminó mucho más arriba de lo que estuvo a mitad de gobierno. Sí. Ahora, en este escenario, ¿tú no ves posible un rebote? Porque tú no puedes perder el elemento que te dio la vida en política. Ella nació para ser la única miembro de la élite que no era de la élite. Eso era lo que la gente decía. Uh-huh. Ella es como el pueblo, ella es del pueblo. Da lo mismo donde viva, da lo mismo cuánta plata tenga, da lo mismo cuántos idiomas hable, da lo mismo en qué avión esté viajando. Ella es del pueblo. Y esto convirtió a ella en alguien que no era del pueblo. Su discurso central se destruyó. Piñera tuvo una crisis, pero porque su discurso central no se destruyó. Su discurso central pasó a ser un discurso que fue muy atacado por el movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil le ganó a Piñera. Pero Piñera podía volver a existir porque él no lo pillaron con su discurso siendo falso. ¿Ya? A él no prometió algo que finalmente no
no cumplió. Él quería prometer una sociedad de mercado. Y lo que los chicos le dijeron, la sociedad de mercado no está bien, y le ganaron esa discusión. Ahora, en este tremendo escenario que tiene Bachelet y con la caída abismante que ha tenido a lo largo de los últimos 2 años, ¿por qué la derecha no capitalizó nada? Porque la derecha, toda esta crisis tiene como gran elemento central articulador la crisis de la élite y el problema del lucro. Y la derecha, todos entendían, de hecho la misma Concertación jugaba mucho a eso, lo hacía muy bien, que era gobernando, decía que ellos en realidad no podían hacer nada, que esto era algo que venía desde la derecha. Entonces, la derecha son los poderosos para la gente. Y por tanto esta crisis los golpea a ellos más que a la Concertación y hoy día a la nueva mayoría. ¿Y la nueva mayoría resolver? No, por eso digo que esto no tiene arreglo para la élite, a menos que hagan una reforma muy sustantiva, por ejemplo, una asamblea constituyente, qué sé yo, y los que queden adentro quedarán adentro, ¿ya? Pero nadie quiere patear el tablero dentro de la élite, nunca. Las élites siempre aguantan todo lo que pueden. Si mientras tanto están en el mundo más cómodo. ¿Una nueva constitución es la tabla de salvación? Una nueva constitución no es la tabla de salvación si la hace el Congreso, porque el Congreso tiene como 3% de aprobación. Pero claro, el Congreso tiene que definir el mecanismo. En bastantes años más. Obvio, claro, pero si se hiciera una cosa mucho más participativa, lo más probable es que sí sería una tabla de salvación, pero ¿para qué? Para el sistema político, no necesariamente para esta élite, para esta misma élite. Uh-huh. Alberto, tenemos que hacer la última pausa. Sí. Vamos a hablar brevemente del movimiento estudiantil que tú apoyaste en el 2011. Hoy el movimiento estudiantil es otro movimiento estudiantil, es distinto. Uh-huh. Pero también queremos hablar un poco de ti. Sí. Yo lo nombraba al principio, de quién eres nieto, de quién eres hijo, de quién eres papá y cómo eso ha influido en este discurso, en tu vida y lo que viene en los proyectos para adelante. Así que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y regresamos con el último segmento junto a Alberto Mayol. Iniciamos este último segmento de CNN Íntimo junto a Alberto Mayol, sociólogo, además de la Casa de CNN Chile. Estábamos hablando del movimiento estudiantil. El 2011, Alberto, junto con esta charla que dio en ENADE, que bueno, sí, le sacó bastantes canas a los que estaban ahí, pero también ese 2011 apoyaste mucho el movimiento estudiantil. Estuviste, digamos, en este punto de inflexión. Hoy el movimiento estudiantil está en otra etapa. ¿Podemos decir que es un movimiento y en qué etapa está? Porque es el movimiento al que se le prometió la gratuidad universal, al que se le prometieron grandes cosas. Sin embargo, nada de eso está ocurriendo. Están volviendo a salir a la calle y ya la gente no está con el mismo ánimo tal vez de recibirlo, de aceptarlo. Bueno, a ver, primero el movimiento estudiantil logra interpretar un proceso de malestar social que había en ese instante instalado y que sigue hoy día instalado, solo que tú ya no puedes interpretar el mismo malestar de la misma manera. Entonces, obviamente, los repertorios se te desgastan. La toma ya no es tan legítima o no la toma ya no es un repertorio tan interesante para el ciudadano medio, el paro no es tan interesante, la misma marcha deja de ser tan interesante porque además el movimiento se puso la vara muy alta. ¿Qué recursos tiene? Entonces el recurso político, o sea, el recurso político, ¿qué significa? El movimiento estudiantil es muy exitoso, a mi juicio, nosotros lo hemos investigado con mi equipo aquí en la Universidad de Santiago. A nuestro juicio lo que pasa es básicamente lo siguiente. El movimiento estudiantil tiene un mes más o menos, cuando parte de 2011, la movilización en mayo, un mes donde hay una serie de reuniones diarias, pero cientos de reuniones diarias en distintas partes del país, discutiendo sobre educación.
venían expertos, se discutían los temas, los mismos muchachos preparaban materiales, se discutía el crédito conal del Estado, se armó un conjunto de convicciones. Esos estudiantes venían de estar en contra de la educación gratuita y terminan esta discusión convencidos de la necesidad imperiosa de la educación gratuita. Ese fundamento es el que les permite a ellos ir a disputar el espacio público. A tal punto que tú le ganas a la televisión el 2011. El 2011 la televisión cae más que cualquier otra institución. Y es porque los estudiantes van y en las casas logran demostrar que la televisión, comillas, le estaba mintiendo a la ciudadanía. Por ahí, por el mes de julio, los canales de televisión abierta, ¿ya? De hecho, el único lugar donde los entrevistaban, y que se era en CNN. Exactamente. Entonces, no los entrevistaban. En julio recién les abren la puerta, ¿ya? Porque estaban desesperados, porque la gente, literalmente, yo lo vi con periodistas en el centro, qué sé yo, la gente no los dejaba hacer nada, la gente, no los estudiantes. Las señoras de 60 años les gritaban cosas terribles porque consideraban que estaban mintiendo. Esa capacidad política se traducía después en la capacidad de articulación política. Si el movimiento estudiantil hubiese conservado el criterio de unidad, para la ciudadanía, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Giorgio Jackson son la misma cosa. Después ellos van y se distancian, ¿ya? Luego, para la ciudadanía, ellos estaban defendiendo a todo el sistema universitario. Cae la Universidad del Mar, no defienden férreamente la Universidad del Mar. Y en tercer lugar, la falta de eficacia. No ganar en política es muy grave. Tú no puedes ir a la batalla y no ganar. El movimiento no logra terminar de ganar. Le gana a Piñera, le gana la concertación, destruye la concertación, se funda la nueva mayoría. Pero hoy no es el mismo movimiento. No, porque hoy día ya no es un movimiento. Hoy día lo que hay es que el conjunto de instituciones que configuraron esa movilización, que se transformó en un movimiento, hoy día son grupos movilizados, que no configuran todavía un movimiento unitario que tenga las dos cosas que tiene que tener un movimiento, además, que es una gran impugnación a un gran tema y una gran propuesta por otro lado, la parte utópica. Hoy día eso está desgastado. Entonces, ese movimiento no ha logrado tener un nuevo ciclo. Pero es muy difícil, eso pasa siempre, es muy difícil que después de una gran explosión social, inmediatamente se logre vertebrar un proceso de éxito para ese grupo. Normalmente ese grupo hace una especie de cuestión sacrificial, como que gana, después viene un proceso de restauración del orden, después la restauración falla, fracasa, y ese grupo que ganó ya no se queda con el premio, le toca a los que vienen después el premio. O sea, no le va a tocar. Probablemente les toque a muy pocos de ellos. Alberto, yo quería ahondar un poco más en lo que partimos. ¿De dónde vienes tú? O sea, ¿de dónde salieron todas estas ideas cuando uno dice Mayol, el hijo del mismo Mayol que conocimos? Sí. De Manfredo Mayol, que, bueno, habrá mucho de mito, habrá mucho de verdad, pero Manfredo Mayol es una persona absolutamente identificada con la dictadura militar, absolutamente identificada con la UDI. Incluso hoy, pese a que él no tiene un perfil público porque no le gusta, ¿cómo nace Alberto Mayol, que además, bueno, ya lo decíamos, es nieto por parte materna de un socialista español que llegó huyendo de la guerra civil y que convive más o menos bien con todo? Sí, a ver, yo creo que el asunto es bien simple. Yo siempre, yo me hice leyendo en realidad, ¿no? O sea, mi principal actividad, además de jugar a la pelota, como qué sé yo, como todos los cabros chicos, era leer. Porque tus papás se separaron cuando tú tenías... Yo era chico, no sé, no me acuerdo, o sea, no sé, 2 años, una cosa así, o sea, no... ¿Y ahí te fuiste a la casa de tu abuelo? No, nosotros estábamos ahí, era la clásica casa de patriarcal, digamos, después matriarcal cuando muere mi abuelo, que es como donde vivían todos en algún momento. Entonces, en la cisterna. Claro, y yo ahí efectivamente me educo leyendo y con la inquietud de la lectura y con un mundo muy, muy diverso. Yo empiezo a aprender, no sé, un vecino mío, que éramos muy cercanos todos los vecinos, como era típico en entonces, en los años 80, qué sé yo, un vecino mío, él tocaba muy bien guitarra, me empieza a enseñar guitarra, él era al frente, me comenta, comenzamos a conversar las cosas, y yo empiezo a ver que había una complejidad, y también conocía las ideas de mi abuelo, estaban cosas escritas de mi abuelo, textos, qué sé yo, él era masón también, había muchos libros
respecto a ese tipo de temas. Entonces yo me empecé a meter en todo eso y empecé a formarme mis ideas. Empecé a observar y finalmente cuando decidí que me interesaba mucho el tema de la política, cuando decidí que eso fue más o menos tempranamente, yo me acuerdo de haber empezado a escribir un libro, yo no sabía que existiera sociología, pero es de sociología, digamos, como a los 13 años, una cosa así. Y la verdad es que como que me empezó a interesar. Y mi papá justo además hace un magíster en ciencia política. Y entonces llegaba comentando que había un ramo de teoría del poder y qué sé yo. Entonces yo me quedaba dando vuelta a eso. Ahora, ¿tu papá era cercano contigo? Nunca, pese O sea, a la separación, no claro, perdió la iba al fin cercanía de contigo. semana a verme, esas cosas, lo típico de papás separados. Pero efectivamente yo no tenía grandes problemas. Entonces yo lo escuchaba hablar de estas cosas, más que hablaban como entre los adultos, la típica cuestión que además en ese tiempo los niños no eran los dueños de la escena, uno estaba callado y escuchaba. Ahora uno se sienta en la mesa del pellejo y los niños están en la mesa principal. Entonces uno escuchaba estas cosas y decía interesantes. Entonces y en mi casa había muchos libros de todo, filosofía, libros más infantiles de medicina, yo leía mucho medicina. Entonces, tu abuelo era médico. Claro. Ahora, ¿entraste alguna vez a ser crítico de las ideas de tu papá? Sí, evidentemente, pero eso fue cuando ya me armé una convicción más profunda, cuando ya decidí estudiar sociología, cuando ya me sentía un poco más mi papá me había regalado algunos libros donde habían claras críticas a Marx, por ejemplo. Entonces yo había leído a Marx, estaba interesado, me parecía que era extraordinariamente interesante, además el marxismo, brillante intelectualmente, además una cosa sorprendente. Entonces me empiezo efectivamente a impugnar. Ahora yo nunca he sido muy así como yo en general soy bastante callado y nunca así como, estás diciendo una tontera, no me ofusco, yo no. De hecho, cuando aparezco enojado normalmente es porque lo estoy actuando, porque porque digo, ya no tendría que enojarme. Pero Digamos. nunca entraste en conflicto con él. No, lo discutíamos, lo conversábamos, qué sé yo, y claro, y normalmente trataba de ir arrinconando a mi papá en ciertos temas, y eso fue lo que fue definiendo como mi trayectoria. Yo tampoco tuve una identidad, por ejemplo, yo no pertenecía a ningún grupo de izquierda en la universidad. Cuando yo aparecí en el 2011, los que eran compañeros míos en ese entonces decían, ¿y de dónde salió este? Porque como que nunca supimos lo que estaba pensando, yo iba a la asamblea y opinaba, pero no estaba metido en los grupos. Ajá. Entonces de repente me ven más movilizado, qué sé yo, y tampoco era así. En realidad fue como que yo dije, oye, ¿sabes qué? Esto es muy improbable, los chicos tienen razón, es muy improbable que ganen si no hay académicos que se sumen. La mayor parte de los académicos que trabajan en universidades privadas no puede hacerlo. ¿Ya? Voy a hacerlo yo y los que puedan sumarse. Uh-huh. Ahora, Alberto, para terminar con el tema de tu papá, lo sorprendente que resulta y lo bien que se llevan, ¿tú nunca sentiste a tu papá como uno de los cómplices pasivos que hablaba Piñera? No, yo creo que evidentemente todos los que trabajaron en la dictadura eran cómplices pasivos, no tengo ninguna duda de aquello. Lo que pasa es que ese juicio es un juicio político que el país debe ser capaz de hacer. Yo soy el primero en considerar que ese juicio político debe hacerse, pero los juicios políticos no se hacen uno a uno, construyamos las condiciones para que ese juicio político exista. Uh-huh. Y yo he escrito numerosas columnas sobre la problemática de la UDI y he sido uno de los principales aportes desde el punto de vista del mundo académico en favor de tratar de denunciar lo que significa esas ideas para el país. ¿Ya? Y eso, a mí, esa es la labor que a mí la destrucción, la destrucción psicológica del padre me parece que es un resabio muy básico. Uh-huh. Me parece que lo interesante es la destrucción política, es decir, aquí hay una generación que termina. ¿Ya? Y ese diálogo lo pueden tener, él tampoco se ofusca. No, para nada. Ahora, O sea, yo le digo siempre, darwinismo puro. Él es del Colo, yo soy de la U, él es de derecha, yo soy de izquierda, soy mejor, no pasa nada. ¿Y Alessandro? ¿Cómo te cambió Alessandro? Bueno, es que no sé si me cambió mucho, pero sí evidentemente me cambió la vida. O sea, claro, a mí no sé si me cambió mucho, pero lo más probable es que sí. Es un gran desafío sobre todo para alguien como yo que le importan los temas además de educación. Es un gran desafío formar, educar en una sociedad donde uno
donde tú tienes que socializarlo en el orden, pero tú estás en desacuerdo con el orden. Claro, por ejemplo, hoy día Alejandro tiene 3 años, pero años. ¿dónde quieres que estudie? No, es una crisis horrible. O sea, para mí es una tragedia pensar en ese tipo de cuestiones, pero además yo soy convencido de que los colegios tienen que ser, o sea, que los niños tienen que ir a los colegios, porque ahora está de moda como que vayan los profesores a las casas y cosas así. Yo encuentro que eso es terrible, yo encuentro que los niños tienen que ir al colegio lo más normal posible, pero a mí me gustaría que supiera idioma. Yo no me crié con idioma, yo en la cisterna el inglés que nos enseñaban era bastante malo. ¿Ya? Y la verdad es que ha sido siempre un problema. Me gustaría que tuviera un idioma, pero los únicos colegios con idioma tienen unos precios insólitos. O sea, hay varios que he ido a ver y así como llego a la reunión le digo, disculpe, ya no. O sea, no. O sea, además que no, o sea, no va a tener beca para mí tampoco, así que me voy. Entonces, es muy jodido, es un desafío muy difícil, pero la educación además en un sentido más amplio. A mí me complica mucho, o sea, todo, las pantallas, los celulares, la dinámica de los monos animados, o sea, como que todo es un problema, además que uno está como todo el día analizando las cosas, es una cosa bien abrumadora, pero además, pero él lo resuelve todo porque es muy simpático, es muy divertido, ahora nos encontramos en la calle, así que tú lo conoces. Sí, lo conozco. Es muy divertido. Así que... Y es muy bonito también. Sí, a mí no tanto salió, pero a la mamá salió. Pero yo puedo darte que es muy bonito. Se nos acaba el tiempo, Alberto, pero no quiero que esto termine sin hablar de esto. Alberto, uno podría pensar que es rockero, metalero tal vez, pero es operático. Sí, no, me gusta el rock, de hecho. Le gustaba la ópera. Antes que naciera Alessandro podía ir a la ópera porque la ópera es cara. Sí. Pero el gusto por la ópera no terminó y ahora va a estrenar su propia ópera. O sea, yo como libretista. Exactamente. El libretista es como un tercio de una ópera, ¿no? Pero claro, le puso la idea a la ópera. Claro. Y que se llama Maquiavelo encadenado. Sí, estamos trabajando con Miguel, que Miguel también trabaja aquí en el Centro de Investigación, como en calidad de investigador, y también tenemos esta parte de creación. Miguel Faría es un gran músico chileno, tiene 30 años, ha ganado todos los premios que te puedas imaginar en Chile y fuera de Chile. Y él, empezamos a trabajar en estos proyectos, montamos el año pasado una ópera cortita de 12 minutos en Chile Arte Contemporáneo, en Chaco, que la hicimos enfocándola políticamente también, era sobre Merkel. Esa se estrenó también en España después, ¿ya? Le fue bastante bien allá, tiene buena crítica. Se va a estrenar, parece, en otras partes de Europa. Pero esta es política chilena. Y esta es política chilena, pero con un argumento que tiene que ver con una cuestión mundial, que es el triunfo del dinero sobre la política. Y con el esfuerzo de reconquistar la política sobre el dinero. Y por eso está la figura de Maquiavelo, que vivió ese conflicto. Pero están varios casos políticos citados, está el caso Penta citado, no es directo. Hay una cita al caso Cabal, hay una cita a las cartas en Tetzati y Errázuri, hay un conjunto de citas a Caradima, entonces hay un conjunto de citas a todos estos conflictos y hay un gran personaje central, el gran articulador, el gran funcionario de este orden, que es el lobista, que es el único que tiene nombre real. Se llama Il Grosso Correa. Traducido a el Guatón Correa. El Guatón Correa. Entonces, y esa obra efectivamente se va a estrenar en el GAM este año. Tenemos de gestión de nosotros, va a tener un gran director artístico que es Marcelo Lombardero, uno de los mejores de Latinoamérica. Y tiene 2 finales. Rodolfo Fischer. Tiene 2 finales. Tú puedes votar al llegar a la ópera, tienes que ir a la ópera y votar. Sí. Y vas a votar y ¿tú qué quieres? ¿Que ganen los ricos o que ganen los pobres? ¿Ya? Y entonces tú vas a ver el final que gane. Supongo que la gente optará siempre por los más débiles, ¿o no? Bueno, sí, lo más probable es que pase eso, pero lo más probable es que también, pero nosotros nos encargaremos de que en algún momento se monte el final de los ricos, porque también es gracia ver el otro final. Y los pobres cantantes tienen que saberse 2 finales, en algún momento tendrán que usarlo. Entonces, oye, y esto se estrena aproximadamente en noviembre. En noviembre, la segunda semana de noviembre viene el estreno, y después en Quilicura en enero, que Quilicura y el G son los que nos han apoyado al momento. Ha sido muy difícil conseguir financiamiento, muy poca osadía, muy poca innovación en los empresarios. Pero bueno, y con Miguel también tenemos para el Municipal en el 2018 una ópera en temporada. Eso te iba a preguntar, no se acaba acá y va al Municipal, que es un tremendo salto. Esa es otra ópera, sí. Es otra ópera, y vamos al Municipal con esa otra ópera, y estamos con varios proyectos de seguir. Ya tengo varias ideas. Y esa ópera, la que va al Municipal, está basada en la obra de Hernán Rivera Letelier. Eso es todo lo que puedo decir hasta el momento. Okay.
Y yo me porque callo. tengo que respetar a Chambert, que es el director del municipal, que todavía no tiene autorización para decir hasta aquí, pero sí, efectivamente, pero es un tema que a mí me encanta, me gusta escribir de todo. Yo no solo escribo mis libros, sino que también trabajé mucho de escritor fantasma, y me gusta mucho escribir cualquier cosa. Entonces, cuando apareció la idea de los libretos de ópera, que yo siempre que iba los miraba, decía, como un libreto de ópera, y trataba de entender la lógica. Bueno, ahí a eso hemos llegado, y vamos a ver cómo nos va, a ver si sale bien, si nos queda bien finalmente la obra. Bueno, la primera entonces tendremos que ir a verla en noviembre y Sí. bueno, y descubrimos este lado B que la gente habitualmente no conoce y que esperamos les haya interesado, les haya gustado, y así llegamos al final. Pues Alberto, se acabó el tiempo. Qué terrible, el tiempo siempre se termina. Hoy, muchas gracias por... Gracias, Matilde. Por recibirnos y bueno, y muchas gracias también por compartir parte de este libro que tiene una propuesta bastante interesante, que es esta autopsia de que se murió la élite chilena, que ya está en librerías, que la presentó en Antofagasta como una manera de descentralizar. Así es, así es. Ya, pero no podemos seguir hablando. Sí. Termina acá. Gracias, Alberto, Gracias, que Matilde. estés muy bien. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos seguido en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, nos reencontramos en una semana aquí en CNN Chile. Que estén bien.